Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Es un privilegio estar una vez más con ustedes aquí en la presencia del Señor, alabando su nombre. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra esta mañana. Señor, gracias te damos por la vida que nos das y nos concedes para estar aquí, Padre, adorando tu nombre y exaltando a tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu que nos has dado. Gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Al escudriñarla pedimos que tú hables a nuestro corazón. Que venga, Señor, una transformación, un cambio a causa de ella. Que no seamos solamente oidores, sino que podamos hacer aquello que tú nos has mandado hacer. Te pedimos, Señor, por cada uno que está aquí presente, aquellos que están escuchando también en línea. Pedimos, Señor, que tu Espíritu ahí los alcance donde ellos están. Y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces toda, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio. ¿Sabe? Estamos cantando esta mañana Jesús o Cristo es mejor. Mejor que mis inquietudes, mejor que todas mis problemas. Y aún en mis victorias, dijimos, Jesús es mejor. Y espero que en tu vida el Señor sea lo que primero, ¿verdad?, tú has puesto en tu corazón para adorar. Y esta mañana vamos a ir a la Biblia, a Marcos capítulo 16. Abra su Biblia ahí. Y déjenme simplemente recordarle que hemos estado hablando acerca de las orientaciones de la vida cristiana. Y hemos hablado que Dios es el que tiene el derecho de orientar la vida del creyente. Esta mañana quiero hablar acerca del privilegio de cada creyente. Dijimos la semana pasada que después de 200 años, cuando la iglesia principió ahí en el día de Pentecostés y inició su marcha por el mundo pagano, en 200 años pudo terminar con mucha de la cultura pagana que existía en ese tiempo. Y la iglesia, ¿verdad?, se marchó llevando el evangelio hacia todas las áreas del imperio romano. Pero sucedió algo en el cuarto siglo. Dijimos que Constantino, que vino a ser líder ahí en Roma, hizo que la cristiandad fuera la religión oficial del imperio romano. Y como sabemos que hubo mucha persecución hasta ese tiempo, los cristianos eran perseguidos por todos lados, pero aún la iglesia seguía en marcha. La iglesia seguía llevando adelante el evangelio que Cristo les había dado. Y cuando vino esta trágica situación, ¿verdad?, al estado que Constantino hizo y reconoció a la cristiandad, le dio a los líderes de la iglesia influencia, les dio poder, les dio economía, finanzas, y esto automáticamente detuvo la iglesia porque creó dos clases de personas dentro de la iglesia. Vimos que el clero fue de repente, ¿verdad?, reconocido, tenía ahora influencia, dinero, tenía propiedad, algo que no había existido en ese tiempo, y lo hizo Constantino, dije, no como algo, ¿verdad?, que él quiso hacer mal, sino que simplemente él quiso hacer el cristianismo, ¿verdad?, la religión oficial del imperio romano, pero en hacer eso, él elevó a los líderes de la iglesia de tal manera que entonces vino a entrar, como dijimos, 1200 años de una oscuridad terrible. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia se acostumbraron a la influencia política, a la influencia, ¿verdad?, de poder, al dinero. Y entonces la iglesia empezó a verlos a ellos como los que hacían la obra del Señor. El énfasis cambió, dijimos, desde el principio, cuando todos los discípulos que habían sido alcanzados, ellos iban predicando por las casas y donde quiera que estaban el evangelio, y la obra de Dios estaba en sus manos. Pero ahora la palabra de Dios se predica dentro de edificios, dentro de iglesias, y la iglesia simplemente se puso a escuchar. Y aquello que empezó como una revolución, ¿verdad?, espiritual,
ahora simplemente es una religión como cualquier otra en el Imperio Romano, que ahora los creyentes solamente están llevando adelante ejercicios espirituales, pero dentro de los edificios. Y claro, vimos que Constantino de hecho fundó la edificación de la Basílica de San Pedro, ahí en Roma, la antigua basílica. Y si usted algún tiempo ha ido a Roma, ha visitado, yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir y ver la opulencia, el oro, todo como la riqueza, ¿verdad?, de una iglesia que se estropeó y el pueblo llegó a una inactividad. Y ahí se frenó en muchas maneras la marcha del Evangelio, y aunque había todavía personas que seguían ministrando, la iglesia se detuvo en su marcha porque se dejó llevar por el poder, por la influencia política y por las posesiones materiales. En Marcos capítulo 16 y el verso 20, nos dice que cuando el Señor resucitó de los muertos, Marcos capítulo 16 y verso 20, que Él envió a sus discípulos, les dijo que fueran por todo el mundo, y dice el versículo 20 que ellos salieron a predicar. ¿Dónde? En todas partes. Y dice que el Señor, que les había dicho que Él estaría con ellos hasta el fin, les ayudaba. ¿Cómo? Confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? La que ellos predicaban por todas partes. Y dice el Señor confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea que el Señor fue con los discípulos, no solamente los envió. A veces pensamos que cuando Dios nos envía para hacer la obra de Él, Él se queda atrás y nos envía a nosotros, como quien envía a un siervo que va a hacer una tarea. Pero en términos bíblicos, el Señor manda a sus obreros, pero Él va con ellos. El Señor dijo, yo estaré con vosotros. Y aquí vemos que ellos salieron a predicar, ese era el mandamiento que el Señor les había dado, pero el Señor les ayudaba. ¿Cómo? Iba con ellos confirmando la palabra que ellos predicaban. Aleluya. Y ellos confiaban en esa presencia del Señor. Pero cuando esto sucedió en la iglesia, el clero y los laicos, ¿verdad?, este esquema que transformó a la iglesia cristiana a ser un deporte de espectadores. Simplemente la gente se sentó para ver el show. La gente se sentó para ver lo que estaba pasando, ¿verdad?, con los líderes que supuestamente ellos llevaban adelante la obra de Dios. Y el pueblo de Dios simplemente se sentó a escuchar. Y este poder que se describe aquí, que el Señor iba con ellos confirmando la palabra, casi desapareció completamente del cristianismo. Y la iglesia que empezó en una explosión, hermanos, del Espíritu Santo, que había enviado a los discípulos al mundo, ahora se frena. Pero esta iglesia que aún prosperaba, mire en Hechos capítulo 8, verso 1, la Biblia nos dice que aún cuando esta iglesia empezó en el primer siglo, el Señor envió a sus discípulos, ¿verdad?, investidos con el Espíritu Santo. Dice el capítulo 8 de Hechos, el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de uno de los discípulos del Señor, ¿verdad? Me acuerdo que era Felipe. En aquel día hubo una gran persecución, todos digan persecución. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos. Todos fueron esparcidos, o sea, todos los que pertenecían a la iglesia, porque la persecución fue tan tremenda en contra del mensaje del evangelio, que tuvieron que salir de la ciudad, tuvieron que irse de la ciudad. ¿Se imagina usted si nosotros viviéramos en esos tiempos y aquí en Harlingen viniera la iglesia, ¿verdad?, religiosa o el Estado a perseguir a aquellos que siguen al Señor con todo su corazón, y nosotros ¿verdad?, porque hemos sido amenazados quizá de muerte, nos tuviéramos que ir de este lugar?
ellos les sucedió eso. Era tanta la persecución, era tanto el peligro que tuvieron que salir. Y yo creo que el Señor tuvo algo que ver con ello. Porque el Señor les había dicho, vayan, ¿qué? Empiecen en Jerusalén, pero en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y todos casi se habían quedado ahí. ¿Por qué? Porque se quedaban para oír la enseñanza de los apóstoles. Y algo bueno. Pero el Señor no le dijo que se quedaran ahí para siempre. Entonces, como ellos no quisieron salir, y interesante, Hechos 1:8 dice que el Señor les dijo, recibirán poder para ser testigos. Y aquí se invierte en el 8:1, dice que ellos tuvieron que salir. El Señor permitió que la persecución viniera para esparcirlos. Porque ya que no habían salido ellos por su propia cuenta, ¿verdad? Necesariamente de Jerusalén, ahí predicaban, pero el Señor les había dicho que fueran por donde quiera que iban. Y aquí la persecución viene y fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Note, Judea, ¿verdad? Samaria, el Señor les había dicho, vayan de Jerusalén a Judea, vayan por todos lados. Y aquí ellos salieron esparcidos por la persecución. ¿Y quiénes fueron los únicos que no salieron de la ciudad? Los líderes, ¿verdad? Los apóstoles, los líderes de la iglesia. Ellos quedaron atrás. No porque tenían, ¿verdad? Ellos algo diferente, sino que la tarea de ellos era preparar el pueblo del Señor para que fueran a salir a llevar el mensaje. ¿Y quiénes son los que salían a llevar el mensaje? ¿Quiénes fueron los que fueron esparcidos por todas las tierras para llevar el mensaje? No los apóstoles, porque no era solamente la obra en sus manos, sino que el pueblo común era el que llevaba adelante cuando fueron esparcidos el mensaje. Porque acuérdense, Jesús les había dicho, ¿id por dónde? Por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Así que el clero, el laico que fue formado en el tiempo de Constantino, cuando él elevó al clero, a la influencia, paró la marcha, como digo, y hizo a la iglesia inactiva en muchas maneras. Y esta iglesia que había sido aún en persecución, había crecido, ahora está debilitada de su fuerza. Les dije que como la gasolina, ¿verdad? Que solamente se almacena y no se mueve. Al tiempo pierde su vitalidad, ¿verdad? Está ociosa, se rinde impotente. Ahora vemos la iglesia de muchas maneras así, en la ociosidad, impotente. ¿Para qué? Para cambiar la cultura donde Dios nos ha encargado el mensaje del evangelio. Y sabe que hoy en día muchos de los líderes cristianos, y me incluyo yo, vemos hacia atrás al libro de los Hechos, buscando el secreto de la iglesia antigua del primer siglo. ¿Cómo es que ellos pudieron alcanzar al mundo, a trastornar al mundo, ¿verdad? Sin muchas de las facilidades que nosotros tenemos hoy. Y quizás si nosotros nos preguntamos cuál es el secreto, cuál es la fórmula, porque muchas personas buscan eso, quizá era el tiempo que ellos pasaban en la palabra. O tal vez tenían algunas conferencias donde ellos iban, o quizá estudios bíblicos de gran profundidad. Pero vemos que ellos no tenían Biblias. Ellos no tenían grandes conferencias como vemos hoy. Ellos no tenían la Biblia, cada uno de ellos personalmente, para meditar en ella todos los días. No tenían el radio, no tenían el internet, no tenían televisión, no tenían Biblias, conferencias, no tenían ni mucho dinero para llevar adelante el evangelio. Y no tenían iglesias y edificios. Y por eso digo, a veces los ministros vamos, los maestros vamos, ¿qué es el secreto de la iglesia? ¿Por qué es que nosotros teniendo radio, televisión, internet, Biblias, conferencias, estudios bíblicos, dinero y templos, no podemos tener el efecto en la cultura que la primera iglesia tuvo, aún en medio de persecución? Ellos habían entendido y abrazado algo que a nosotros se nos ha olvidado. Jesús les había prometido a ellos en Hechos capítulo 1, verso 8, una vez más, recibiréis poder. Diga conmigo, poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús les había dicho, yo me voy, pero yo les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Y aquí vemos que el Señor les dice, y cuando haya venido ese Espíritu Santo, el cual yo les he dicho, me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso dije que el pueblo se sentó a oír. Y los apóstoles hacían mucha de la obra en Jerusalén. Y ellos estaban solamente oyendo, estaban recibiendo. Hasta que al final el Señor dijo, ya se quedaron aquí mucho tiempo y les envió un poquito de persecución y los esparció a todos. Vámonos, fuera, menos los apóstoles. Pero mientras ellas iban, al salir en medio de esa persecución, dice la Biblia, si usted lee el libro de los Hechos, que ellos iban donde iban predicando el mensaje del Evangelio. Y así la iglesia pudo tener el impacto que tuvo en el primer siglo. Los discípulos de la iglesia del primer siglo sabían algo que nosotros hemos olvidado. Ellos sabían que el poder del Espíritu Santo se les había dado con un fin. Y ese fin era para obedecer el mandamiento y la comisión que el Maestro les había dado. Porque aquí les dice, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos en todos lugares. Y ellos sabían que este poder que el Espíritu Santo había traído a sus vidas, ahora en obediencia al Maestro, ellos iban a salir y llevar la gran comisión hacia adelante y por eso pudieron alcanzar al mundo pagano. Porque cuando ellos se movían en la obediencia a la palabra del Señor, ¿qué les seguía? El poder de Dios les seguía. Nosotros queremos ver el poder primero. Y por eso tenemos conferencias y cultos de sanidad y venga a ver milagros. Queremos que Dios haga milagros, pero no queremos obedecer lo que Él nos hizo. Y algo interesante, que muchos de los milagros que según aparentemente muchos predicadores anuncian, sabe usted, siempre son en edificios. Vengan aquí, vengan a la conferencia, vengan a ese culto de milagros. El Señor no nos dijo que hiciéramos eso. No nos dijo, vaya y rente un edificio y ponga un cartelón, ¿verdad? Que Cristo hace milagros para que la gente. Jesús nunca quiso atraer a la gente simplemente por milagros. Ustedes dicen, ustedes me siguen por la comida y los milagros. Pero esa gente nunca duró. ¿Por qué? Porque siempre hay que darles más. Pero el Señor le dijo, me van a ser testigos a mí en todas las ciudades donde yo los voy a enviar. Así que ellos se movían en obediencia, el poder de Dios seguía. Aquí en Lucas 24, dice el Señor les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, dice la Escritura, para que comprendiesen las Escrituras. Todos necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Una de mis peticiones al empezar cualquier reunión, cualquier servicio es, Señor, abre nuestro entendimiento para entender lo que tú realmente quieres que entendamos. Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Ahora aquí vamos a encontrar algo. ¿Qué predicamos en el nombre del Señor? Cuando salimos a hablar con alguien del Evangelio, ¿qué es lo que debemos de predicar? Dice que en su nombre se predique, ¿qué? El arrepentimiento. Y es una de las cosas que muchas personas dejan a un lado. Primero le empiezan a hablar que mira que Dios te ama y mira que pobrecito y mira, ven y que Dios va a solucionar todos tus problemas. El Señor no nos dijo que predicáramos eso. ¿Puede el Señor hacer eso? Claro que sí, pero ese no es el mensaje. Ni el mensaje ni es tampoco Cristo te ama. Lo primero que tienes que reconocer, eres un pecador y necesitas arrepentirte de tu vida. Estás en la condición donde estás por el pecado. Arrepiéntete porque el Señor perdona pecados. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje que en el nombre de Cristo predicamos. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dijo, comenzando con Jerusalén. Versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está, ¿verdad?, la promesa que el Señor les dio. Voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta ahí lee la iglesia. Es que nos tenemos que quedar donde estamos. Ellos se quedaron en Jerusalén hasta que vino la persecución. El Señor le dijo, ahora fuera. Y yo digo, no esperemos hasta que el Señor envíe persecución para empezar a hacer la tarea que el Señor nos ordenó. Y dice, quédense en Jerusalén hasta que, o sea, hay un punto. Hasta este punto. ¿Y cuál era? Hasta que seáis investidos de poder. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo que yo les dije que iba a venir y los va a investir. Es una investidura de poder al creyente. ¿Y de dónde viene? De Dios. Ese investimiento de poder va a venir de lo alto. ¿Sabe que la cristiandad tiene un sello distintivo? La vida cristiana tiene un entusiasmo que todo creyente debe de participar y tiene un privilegio. Un sello distintivo, un entusiasmo y un privilegio. Y el sello distintivo de una cristiandad agresiva es poder. Eso es lo que destaca la vida cristiana de cualquier otra persona que vive cualquier otra experiencia de religión. Ese es el sello que el Señor ha puesto. Poder, recibiréis poder. Seréis investidos de poder desde lo alto. El entusiasmo del cristianismo es la maravilla de poder actuar en ese poder. Y todos buscamos eso, pero no seguimos la instrucción. Y por eso le dije, entonces lo que tratamos de hacer es tratar de dar la apariencia de que hay cosas, ¿verdad?, que Dios está haciendo. Tenemos, ¿verdad?, tenemos servicios de milagros para ver si así jalamos a la gente que venga. No. Dios dijo, yo los voy a enviar a ustedes y yo iré con ustedes y yo confirmaré las señales. Pero es al salir al mundo que necesita oírlo. Así que el sello distintivo de un cristianismo agresivo es el poder. El entusiasmo del cristianismo es la maravilla de actuar en ese poder. Que yo pueda vivir y actuar en ese poder. Y el privilegio de cada creyente, todo creyente, es la emoción de poder moverme en ese poder todos los días como un estilo de vida. El poder del Espíritu Santo, hermanos, es nuestra herencia que el Señor nos dio como sus seguidores en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 1, después de la resurrección, en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 2 y 3 dice, hasta el día en que fue recibido, hablando de Jesús, arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Note, después de la resurrección, Jesús estuvo todavía sobre la tierra 40 días. Y en esos 40 días Él estuvo dando mandamientos a sus discípulos. La Biblia no nos dice todo lo que les dijo en esos 40 días, pero sabiendo la enseñanza que Él había dado en su ministerio, podemos darnos cuenta. Les dio mandamientos, no les dio sugerencias, no les dio opciones, a ver cuál mejor te gusta. No nos dio ninguna de esas, nos dio mandamientos por el Espíritu Santo, aquellos líderes que Él había escogido. Y luego dice, aquí en el verso 3, también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Note, después de la resurrección, Él les empieza a dar más instrucción. Y una de ellas fue que no se fueran de Jerusalén. Aquí se quedan hasta que sean investidos de poder. Y por 40 días Él les enseña acerca de las cosas del reino de Dios. Y quizás nos pudiéramos preguntar, ¿por qué tanta enseñanza acerca del reino? Van a ellos a predicar el reino de Dios.
El Señor les enseña, como le había enseñado a Nicodemo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Que ellos van a pescar hombres, van a ser pescadores de hombres, van a sacar a personas del reino de las tinieblas. Les enseñó que para que una persona salga de ese reino tiene que ser transferido a otro reino. Pero esa transferencia es una obra divina, es un misterio sobrenatural. Y Él les da a entender acerca del nuevo nacimiento. Es un misterio. Le dijo a Nicodemo, el que nace del Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero es una obra real. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo con el poder de Dios. Solo Dios puede transformar una vida. Solo Dios puede cambiar a una persona. Y les enseña que este misterio del nuevo nacimiento es un negocio sobrenatural y requiere un poder sobrenatural. Y por eso les dice ahí en Hechos 24, no se vayan de la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque este negocio al cual yo los envío a alcanzar vidas en la oscuridad y en las tinieblas requiere un poder espiritual que ustedes necesitan tener. Y sabe que ese poder espiritual vino en el día de Pentecostés y se derramó sobre la iglesia. La comisión que el Señor les dio a ellos no podía ser obedecida hasta que ese poder viniera a ser disponible para ellos. Aquí en Juan capítulo 14 quiero que veamos algo interesante acerca de ello, porque la venida del Espíritu Santo a la iglesia, a cada uno de nosotros, tiene implicaciones y tiene, ¿verdad?, cosas que debemos entender, porque hay gente que lee la Biblia pero así muy casualmente y piensa que la sabe y la entiende, pero porque no se ha acercado a el Señor de tal manera que me abra el entendimiento de la Escritura. Predican cosas que ni entienden a veces. En Juan capítulo 14, vea conmigo el verso 16. El Señor dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. A ver, diga otro. Otro como yo, está comparando. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? Verso 17. El Espíritu de verdad. Ahora note, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. O sea que Él es el que suministra la verdad de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora escúcheme, el Espíritu de verdad el mundo no lo conoce. ¿Cuánta verdad tendrá el mundo? ¿Ve? Pueden saber muchas cosas en el ambiente, en el ámbito físico y entender las cosas, las leyes, cómo funcionan, pero ellos no entienden el propósito del Creador. ¿Por qué lo creó? No tienen la verdad de Dios. Están completamente ajenos a esa verdad. ¿Por qué? Porque no conocen al Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo puedes conocer la verdad si aquel que es la fuente de la verdad no le conoces? Pero el Señor le dice, pero ustedes lo conocen, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sabe que el mundo ve al cristiano y dice, somos fanáticos, somos locos, creen en un Dios que no pueden ni ver? Pero ellos son los que están locos. Ellos son los que no entienden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad es el que ha revelado al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Y dice, ustedes, el Espíritu mora con ustedes, o sea, anda con ustedes, pero estará en vosotros. No se le escape esa expresión que el Señor dio. Está con vosotros, pero estará, futuro, en vosotros. O sea que va a venir una situación en la vida de los creyentes que el Señor los está preparando, y esa era, claro, la venida del Espíritu Santo que los va a investir de poder y ahora va a vivir dentro de ellos. Pero es algo muy interesante acerca de la obra del Espíritu Santo que quiero que veamos esta mañana. El Señor les dice aquí en el versículo 18, dice, estará en vosotros, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire,
Y digo que es algo muy interesante porque el Señor aquí les dice algo que a veces se nos escapa. Va a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿sí o no? Sí, vendrá el Espíritu. El Padre lo enviará y vendrá Él en mi nombre y Él estará con vosotros y en vosotros. Y luego les dice, y no los dejaré huérfanos. Y note que no les dice, vendrá otra vez el Espíritu Santo. No dice, yo voy a venir. Vendré. No dijo vendrá, vendré a vosotros. O sea que el Señor les está prometiendo que Él va a regresar a ellos por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo, el Señor dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuál día? En el día que venga el Espíritu Santo a morar en ustedes. Ustedes van a conocer, ustedes van a saber que yo estoy en ustedes. Por eso les dijo, yo voy a regresar, yo voy a venir otra vez. Y el Señor regresa a nosotros por medio del Espíritu Santo. Él quería que ellos supieran que Él iba a habitar, que Él iba a regresar en ellos, pero iba a regresar por medio de la persona divina del Espíritu Santo. Y escúcheme, aquí es donde quiero que veamos que el retorno de Jesús a la vida del creyente por medio del Espíritu Santo es una de las más ¿qué es la palabra? Fascinantes misterios que el Nuevo Testamento nos da. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1 y quiero que vea esto. Porque a veces nosotros tratamos de razonar y es aquí donde le voy a pedir que pida entendimiento al Espíritu de Dios. Porque nosotros decimos, la divinidad, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero son unidas por el mismo carácter, ¿verdad? Y nosotros entonces tratamos de razonar. Bueno, son tres personas, como nosotros somos personas. Y tratamos de pensar, bueno, si Jesús está aquí, en la tierra, entonces no puede estar en el cielo. Y tratamos de razonar, y por eso que personas quieren entender la Biblia, enseñarla, pero no entienden. ¿Por qué? Porque su entendimiento de Dios está equivocado. Dios no es un ser que tú y yo podemos separar en partes y estudiar y analizar. Es imposible. Y por eso dije que la venida de Cristo al creyente, dijo el Señor, yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Les acaba de decir, el Espíritu Santo está en vosotros. Yo estaré con vosotros. Y en otra ocasión le dice, el Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada con vosotros. Si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está conmigo, está en mí, ¿no está en el cielo? ¿Por qué? Porque pensamos espacialmente. Si el Señor está aquí, no puede estar allá. Tú no puedes estar aquí y allá, pero Él sí. Porque Dios no es una persona como tú y yo somos personas. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y de hecho la Biblia, en muchas de las Biblias, cuando usted lee Juan 4, que es el versículo 24, con Jesús dijo, Dios es espíritu, a veces agregan los traductores una palabra ahí. Dios es un espíritu. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que es un espíritu. La Biblia dice que es espíritu. O sea que la naturaleza de Dios es espiritual. Todo lo que eso significa, lo entendamos o no lo entendamos. Pero aquí, ¿verdad? El retorno de Jesús, como dije, por medio de la obra del Espíritu Santo, es uno de los más fascinantes misterios del Nuevo Testamento. En Colosenses 1, verso 26, mire lo que Pablo escribe. El misterio dice que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dice Pablo.
Ve, Jesús dijo, yo voy a regresar, yo voy a venir otra vez. Sí, Él va a regresar en gloria un día, lo estamos esperando. Va a venir por su iglesia. Pero Él le dijo a sus discípulos, yo vendré a vosotros, no van a estar huérfanos. Pero les acababa de decir, el Espíritu Santo vendrá y Él estará en vosotros. Y podríamos decir, bueno, ¿el Espíritu Santo está en vosotros o Cristo está en nosotros? Ambos. Cristo vino a vivir dentro de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. En Colosenses 2:6 también vemos algo acerca de eso. No vamos a leerlo ahí, pero vamos al capítulo 3 de Efesios. En el capítulo 3 de Efesios, el versículo 16, Pablo escribe, dice, está orando por la iglesia, dice, para que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? ¿Por quién? Por su Espíritu. Que seas fortalecido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo les fortalezca internamente. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ve, para que Cristo, la presencia de Cristo, por medio del Espíritu Santo, esté en vosotros. A fin de que arraigados y cimentados en amor, les dice, sean plenamente capaces de comprender, ¿verdad?, cuál es la profundidad, toda la dimensión de la vida del creyente. Y luego en Romanos capítulo 8, y como digo, esto aparece en el Nuevo Testamento, este misterio de la venida de Cristo, y de hecho la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos 8, verso 9. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí denomina también al Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Y dice aquí que el Espíritu Santo mora en vosotros. Note, si el Espíritu Santo mora en vosotros. Y luego en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, Pablo hace esa transición entre el Espíritu y Cristo bien fluido. No hay ninguna contradicción, sino que el Espíritu de Dios le revela y nos ha revelado a nosotros. Como Jesús dijo, el Espíritu Santo lo voy a enviar, vendrá de mi Padre y estará con ustedes y estará en ustedes. Y no los voy a dejar yo huérfanos, yo vendré a vosotros. Y aquí vemos, Pablo dice, el Espíritu Santo mora en vosotros y si Cristo está en vosotros. Y como que cambia uno y el otro, es el mismo. Aunque el Espíritu Santo no es Cristo y Cristo no es el Espíritu. Son personas distintas, pero Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y digo esto porque, como digo, a veces la gente quiere analizar, y algunos cristianos también lo mismo, y llegan a falsa doctrina. Dice, es que queremos analizar cómo es que Cristo está en nosotros. Sí, escúcheme, Cristo está en el cielo. Cristo, la Biblia dice, está sentado a la diestra de Dios. ¿Sí o no? Está sentado a la diestra, pero nosotros pensamos inmediatamente de algo físico. Es que está un reino y aquí a la diestra está el Señor, físicamente hablando. El Señor está en el cielo, escúcheme, sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo puede estar en mi vida? ¿Cómo puede estar en mi corazón? ¿Cómo Cristo puede habitar en mí? Y más, si Cristo está en el cielo, dice la Biblia que Él está intercediendo por mí. Entonces, Él está allá. ¿No puede estar aquí? Claro que sí. Porque Él es Espíritu. Y acuérdense que el Señor les dijo esta verdad cuando Él todavía estaba en la tierra. Y Él les dijo, yo me voy a ir, pero vendré a vosotros. Otra vez. O sea que Jesús se iba a ir ¿de qué? Del ámbito físico, donde Él estaba limitado por su cuerpo físico. Cuando Él se volvió hombre, Él a su propia voluntad se limitó a estar en un lugar
por ese cuerpo. Pero Él era Dios, nunca dejó de ser Dios. Por eso Él puso a un lado todos sus privilegios divinos para ser hombre. Y estaba limitado por donde Él podía estar corporalmente. Pero cuando Él resucitó de los muertos, Él regresó al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre que es Espíritu. Y Él una vez más se acercó al Padre y entró a esa dimensión del Espíritu. Ahora, ¿qué puede hacer? Ahora puede estar con nosotros, donde quiera que estemos. Y el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está en un creyente allá en África. Y Jesús está conmigo y está con él. Nunca pienses tú en un Dios limitado como tú y yo somos limitados, porque Él no lo es. Y por eso dije que esta revelación del Espíritu Santo es una de las más fascinantes misterios del Nuevo Testamento. Cristo está conmigo, su presencia está conmigo por medio del Espíritu Santo. Y sabe que el Señor, aún en el Antiguo Testamento, vamos al libro de Joel, capítulo 2, en el profeta Joel, capítulo 2, el Antiguo Testamento había prometido que un día específico, asignado por Dios, el Espíritu Santo iba a venir y habitar en individuos, ya no nada más en ciertas personas como eran en el Antiguo Testamento, el rey, el profeta, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo se había profetizado. Mire, en Joel 2:28, y después de esto dijo el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que vendría un día donde el Señor va a llenar a personas, no importa que sean, ¿verdad?, jóvenes, sean ancianos, sean siervos, sean siervas, hijos, hijas, no importa quién sea, el Señor va individualmente a enviar a su Espíritu. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Ese fue el día profetizado por Joel. Y de hecho cuando Pedro predica, él menciona, Joel profetizó de esto. Y el Señor les había dicho, quédense hasta que sean investidos de poder. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir 50. Porque después de la fiesta, ¿verdad?, de las primicias, 50 días después venía el día de Pentecostés. Y se acuerda usted que le dije que por 40 días, dice la Biblia, el Señor después de la resurrección estuvo aquí sobre la tierra hablando con sus discípulos. Él en un cuerpo resucitado. Por 40 días les estuvo enseñando acerca del reino de Dios y dándoles mandamientos de lo que iba a hacer. Y les dijo, vayan y esperen hasta que el Espíritu Santo venga. Y el día de Pentecostés, que eran 50 días después de las primicias, después de la resurrección de Cristo, faltaban 10 días. Por 10 días esperaron ellos. Fíjate, el Señor les dijo que vendría el poder, ¿ok? Primer día no hubo nada, segundo nada, tercer nada, cuarto nada. Estaban ahí en el aposento orando. Sexto día nada, séptimo nada, octavo día. Quizá algún día dice, ¿sabes qué? Ya esperamos una semana, vámonos. No, 8, 9 días, pero el 10º día, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que Cristo había dicho que vendría sobre la iglesia, cayó y la iglesia empezó su marcha. Y cuando el Espíritu Santo descendió, leemos nosotros en el capítulo 2 de Hechos, vamos ahí, que cuando el Espíritu Santo cayó, descendió con unas manifestaciones externas. ¿Y cuáles fueron esas manifestaciones? Bueno, algunas personas profetizaban y dice que vinieron el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos empezaron a hablar en lenguas que ellos no entendían, desconocidas. Pero yo me pregunto, ¿por qué es que Dios señaló con manifestaciones externas? Y yo creo personalmente, eso es un pensamiento personal. Yo pienso que Dios quiso dar testimonio externo, no solamente a los que lo recibieron, sino a todos los demás que pensaban que estaban locos. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo cayó? Esta gente está loca, están borrachos. Pero el Señor quería dar testimonio externo para que se notara en la historia
que la venida del Espíritu Santo no era un secreto. No era lo que los apóstoles nada más dijeron, el Señor dijo que vendría el Espíritu Santo y ya llegó. ¿Y cómo sabemos? No, pues no saben. Sino que el Señor manifestó por medio de esas lenguas, por medio de esa profetizar, que había llegado el Espíritu Santo que Dios había prometido. Y llegó con esas señales tremendas que dieron testimonio. En Hechos capítulo 2, el verso 5. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, cuando cayó el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, había como, dice la Escritura, lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Pero dice que los que estaban en Jerusalén, cuando oyeron ese estruendo, verso 6, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ve, por eso digo yo que eso es algo que Dios lo notó para que la gente reconociera, algo ha pasado aquí, pero no es algo natural, es algo sobrenatural. Y dice, ¿qué es esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz. ¿Quién es Pedro? Aquel cobarde que se escondió. ¿Se acuerdan que de lejos seguía al Señor? Aquel cobarde que maldijo. Yo no le conozco, yo no sé ni quién es. Y que el Señor había orado por él y dijo, cuando regreses entonces, ¿verdad? Alimenta a tus hermanos, da lo que yo te doy. Este cobarde, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice, no, estos no están borrachos, no están, ¿verdad?, ebrios como ustedes piensan. Y les dice ahí en el versículo 14, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Ve, nótese esto, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y aquí les trae la escritura del Antiguo Testamento. Dios dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Así que vino la manifestación externa para que se notara que Dios había hecho algo sobrenatural y estaba empezando algo sobrenatural. Y lo que nosotros hacemos hoy es hacer el énfasis en la manifestación externa y queremos hacer eso el centro. Y no es. Y yo lo digo porque yo me crié en la secta pentecostal. Yo me crié allí. Y mis padres me enseñaron muchas cosas buenas, pero yo vi muchas cosas que no eran bíblicas. Y queriendo hacer y formar y armar cosas para simplemente decir, mira, está sucediendo. No, ellos no armaron esto, vino sobrenaturalmente sobre ellos. Y el Espíritu Santo dio esas manifestaciones, no para que la iglesia ahora se concentrara en milagros, en hablar en lenguas, en profetizar. No, lo hizo para dar testimonio de que era algo sobrenatural que estaba sucediendo. ¿Puede hacer Dios todavía eso en esos días? Claro que sí. Nunca podemos decir Dios ya no va a hacer eso. Porque de hecho que Él no nos haya dicho que no lo va a hacer, Él lo puede hacer. Solo que Él lo haya dicho que no. Pero el Espíritu Santo vino y trajo esas manifestaciones que dieron testimonio. Y la gente que estaba alrededor de aquellos que recibieron no lo pudieron entender, pero supieron que algo pasó. Y Jesús había guardado su promesa de que Él enviaría a este Espíritu que vendría a morar en ellos. Ahora ellos podían empezar a llevar adelante la comisión que Él les había dado. Ahora Jesús puede edificar su iglesia, porque ahora por medio de ellos, empoderados por el Espíritu, Él va a alcanzar a aquellos que están en las tinieblas.
Y mire, en Juan capítulo 14, y quiero que veamos también esto que es interesante, como aquello que vimos del Espíritu Santo y Jesús. Aquí vemos algo también acerca de las obras, de las manifestaciones de poder que Jesús hizo. Mire, y leámoslo con entendimiento esta mañana. Juan 14, verso 9. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ve, porque ellos le preguntaron: Señor, muéstranos el Padre, y eso es suficiente para nosotros. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiero que note eso. El Padre que obra en mí. ¿Quién hacía las obras? En Jesús. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién hacía todas las obras de poder que Él hizo? ¿Quién las hacía? Jesús dijo: es mi Padre que mora en mí. O sea, tengo yo esta relación con mi Padre y es por Él que estas cosas yo las hago. Porque cuando ellos veían a Jesús, lo veían como un hombre, cualquier otro hombre, pero hacía cosas que otro hombre no podían hacer. Y ellos pensaban que era solamente porque Él era algo diferente. No. Dijo: yo hago esto porque mi Padre mora en mí. ¿Por qué es importante esto? Para que usted empiece a entender lo que significa que Cristo está en usted. Y dijo: las obras que yo hago, lo que yo hablo, yo no lo hago por mi propia cuenta. Yo no inicio a hacerlo eso. Es mi Padre. Y Él caminaba bajo esa sumisión a su Padre. Y cuando el Padre lo dirigía a una cosa, a hacer otra cosa, Él lo hacía. Y todos veían las obras que Él hacía, pero no entendían que era el Padre dentro de Él que hacía las obras. Y Él le dio ese crédito al Padre. El Padre hace las obras en mí. O sea que las obras daban testimonio de que Dios estaba con Él. Y luego, dice, verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creerme por las mismas obras. O sea, Él estaba declarando: el Padre está conmigo. Pero ¿cómo iba la gente a saber que el Padre estaba? La evidencia de que Dios estaba con Él eran las obras que el Padre hacía. Dijo: ellas dan testimonio de mí. Ahora, aquí en el mismo capítulo de Juan 14, véalo conmigo, el verso 12. Juan 14, verso 12. Luego el Señor les dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es una escritura que ha sido tan mal entendida por muchas personas, y yo inclusive por mucho tiempo no la pude entender. Pero creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo entendamos comparando con lo que acaba de decir del Padre. Jesús hacía las obras, pero era el Padre dentro de Él que hacía la obra. Y Jesús no hacía obras simplemente por hacerlas. De hecho, había muchas oportunidades donde Jesús podía haber hecho obras y no las hacía. Porque Él dice: yo solamente hago lo que el Padre, veo al Padre hacer. Una de esas ocasiones Él llegó a un lugar donde había muchos enfermos, ¿se acuerda? Y fue a un hombre y le dijo: ¿quieren ser sanos? Y Él dijo: no tengo a nadie que me ponga en el agua. Cuando el ángel viene, y lo levantó. El Señor dijo: toma tu lecho, levántate. Y lo sanó. Dice la Biblia, y de ahí se fue. ¿Por qué no sanó a todos los demás? ¿Por qué no tuvo una cruzada de sanidad? Porque ese no era el propósito del Padre. Y a veces nosotros pensamos que tenemos más compasión que Dios, y no es así. Pensamos: bueno, si yo fuera Dios, así como sané a él, lo hubiera sanado a todos. Porque razonamos solamente carnalmente. Pensamos que tenemos más compasión que Dios, y no es así. Dios no sanó a todos porque no tenía compasión, sino que Él dirigía a su Hijo
conforme a sus propósitos. Y le dijo, yo hago las obras, pero es mi Padre en mí que hace la obra. Yo obedezco lo que el Padre me dice. Y luego inmediatamente les dice, y ahora quiero decirles, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores. Y aquí es donde personas dicen, mira, Jesús levantó muertos, Jesús hizo esto y esto y esto, y nosotros podemos hacer más que Jesús. Mentira. Pruébamelo. Ve a un funeral y levanta a un muerto a ver si puedes. Camina sobre el mar a ver si puedes. Claro que no está hablando de que podemos hacer mayores cosas que Jesús. Y es ahí donde se ha malentendido esto y por eso crece un orgullo dentro de los muchos ministros. Yo tengo el poder, Me acuerdo de ver un video, no sé si usted lo vio en el internet, de una persona que estaba predicando, no sé si era en India, en algún lugar, y estaba él diciendo que él tenía el poder, era poderoso y que Dios le había ungido y que no hay nadie como él. Y había un cartelón grande hacia atrás. Se le cayó arriba. Qué gran poder. Y dije yo creo que Dios le está diciendo, le está tratando de decir algo a ese hombre. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, Él también las hará y mayores obras que Él hará? Y mayores obras, dice. Ahí en el versículo donde nos quedamos. Versículo 12. Y aún mayores hará. Pero note por qué. ¿Por qué el creyente que cree en Jesús va a hacer las obras de Jesús? Porque Él nos va a enviar como el Padre lo envió a Él. ¿Sí? El Padre hacía las obras en Él. Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Yo voy a hacer las obras en ustedes. Por eso la Biblia dice que cuando ellos salieron, cuando fueron esparcidos, salieron, predicaron por todas partes y el Señor iba con ellos, ¿qué? Confirmando la palabra que ellos predicaban. Y dice aquí, mayores hará. Note la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué van los creyentes en Jesucristo a hacer las obras que Él hizo y mayores? ¿Y qué quiere decir eso? Mayores. ¿Mayores de qué? Pero note la expresión. ¿Por qué? Porque yo me voy. Porque yo voy al Padre. Y aquí el Señor nos habla de que Él va a dejar el ámbito físico y se va a incorporar una vez más en el ¿qué? En el ámbito espiritual, donde Él es Dios. Dios es espíritu. Les dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes, voy a regresar, el Espíritu Santo va a venir, yo voy a estar, no los voy a dejar solos, yo voy a regresar. Cuando el Señor dijo mayores hará, no estaba llamando mayores en calidad de obra. El Señor levantó un muerto y yo voy a levantar 10. No está hablando de mayor en calidad, sino mayor en extensión. Voy a poder hacer mayores obras. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está limitado en su cuerpo físico. Va a venir por medio del Espíritu Santo a morar en ti y en mí. Y ahora ya no hay una persona solamente que va a salir, del cual el Señor va a confirmar la palabra. Ya va a haber muchos. El Señor va a ir en nosotros. El Señor va a hacer obras mayores en cantidad. Va a haber más habilidad de hacer más obras. ¿Por qué? Porque el Señor va a ir en cada uno de nosotros sobre el cual el Espíritu Santo ha venido. Y nosotros queremos ver el poder de Dios, pero no queremos hablar. Queremos que Dios sane, pero no queremos decirle que Cristo es el Salvador que ha venido para salvarlos. Queremos que el Señor confirme la palabra que nunca hablamos. ¿Cómo va a ser eso? Y la iglesia entonces tiene, como dije, que jugar a la iglesita y hacer sus propios shows para dar la impresión de que Dios está haciendo algo. Hermanos, no es así. El Señor dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. ¿Por qué? Porque yo estaré en Él. Es Cristo que hace las obras en ti y por ti. No eres tú. Así como Él dijo, el Padre en mí, Él hace las obras.
Dijo, yo estaré en ti. Y cuando tú obedeces, cuando tú sales, cuando tú hablas y tú te arriesgas a hablar la palabra de Dios, Jesús está presente, Él se manifiesta. Y el Señor les dijo, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Y por eso decimos, en la iglesia se ha estropeado, queda inactiva y dice, estamos esperando que el Señor haga algo. Y el Señor dice, yo estoy esperando que tú hables. Yo estoy esperando que tú salgas. Yo estoy esperando que tú obedezcas lo que yo te dije para que el poder de Dios, que es algo santo, hermano. El Señor no manifiesta su poder simplemente para dar cosquillitas a las orejas de la gente. Ve, cuando el Señor fue llamado creo que fue Herodes, le dijo, el Señor, ¿verdad? Quiere... o el Señor quiere que vengas a hacer esos milagros. Aquí el Señor le dijo, tú ve y reporta que los ciegos ven, los cojos andan. Ve y dile a esa zorra, le dijo el Señor. Aquel que quiere que venga aquí para hacer los milagritos. No, el Señor busca un pueblo que está dispuesto a que Jesús a través de ellos alcance a aquellos que necesitan conocerle. Y dijo aquí, harán obras mayores. ¿Cómo iba a ser la obra mayor? El Señor la hace, pero la hace a través de sus discípulos. Y dijo, ¿por qué? Porque yo ahora me voy al Padre. Él va a regresar por medio del Espíritu Santo. Y sabe que cuando el Señor regresa, otra cosa interesante misteriosa que encontramos en el Nuevo Testamento, que Jesús nunca bautizó a nadie. ¿Sabía usted? La Biblia dice que muchos discípulos eran bautizados, pero sus discípulos los bautizaban. Él no bautizaba a nadie. Nunca lo hizo. Porque Él iba a revelarse como aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con poder. Y la Biblia nos dice que Él está haciendo esa obra ahora. En 1 Corintios capítulo 12, ahora que el Señor ya está fuera de las limitaciones de la carne, ahora Él empieza su obra a través de sus discípulos, a quienes Él envía al mundo. Vayan al mundo. Y Él dice, yendo con ellos, confirmaba la palabra que ellos predicaban. Y ahora como el que Él bautiza en el Espíritu Santo, una vez más, es una obra sobrenatural. Es Cristo. Y dice la Biblia, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con poder, dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús. Pero ahora resucitado, Jesús está edificando su iglesia. Y mire cómo Él lo hace. 1 Corintios 12 y verso 13. Pablo está hablando aquí del cuerpo que consiste de muchos miembros. Está hablando de una unidad. Dice, todos recibimos del mismo Espíritu. Él nos da para que seamos un cuerpo, aunque somos muchos miembros. Y dice en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos, diga todos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ve, ahí está Jesús edificando su iglesia. Acuérdense que dije, el hombre no edifica la iglesia, Cristo edifica su iglesia. Y lo hace a través de sus discípulos, a quien Él empoderó con el Espíritu Santo para ir y hablar el mensaje del Evangelio. Que sobrenaturalmente el Espíritu Santo alcanza a aquellos que escuchan, que creen. Y por el Espíritu Santo, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que no hay cristianos que tienen el Espíritu y otros que no tienen. Todos tenemos el Espíritu de Dios si somos cristianos. ¿Por qué? Porque fue ese bautismo que nos puso en el cuerpo. ¿Y quién lo hizo eso? Cristo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él nunca bautizó a nadie cuando andaba en la carne predicando. Él dejó que sus discípulos lo hicieran. Pero el que realmente nos pone en el cuerpo, el que nos transforma,
y nos saca del imperio de las tinieblas a la luz es Cristo, y lo hace a través del Espíritu Santo. Y dice que nos dio a beber a todos los que creemos en Él de un mismo Espíritu. Y ahora Él está obrando a través y quiere obrar a través de ti y a través de mí para alcanzar a las almas, para que Él pueda bautizarlas al cuerpo de Cristo y así crecer el cuerpo del Señor. En Colosenses capítulo 1 y verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Ese traslado que nos saca de las tinieblas a la luz es ese bautismo que el Señor por su Espíritu da a aquel que cree, aquel que escucha el mensaje. Y por eso es importante, hermano, que nosotros prediquemos el Evangelio. Ve, Jesús hace la obra sobrenatural, pero a nosotros nos asigna la tarea de predicar el mensaje del Evangelio, de hablar a otros de la necesidad de arrepentirse y venir para el perdón de pecados, creer en Jesucristo, para que Él los pueda sacar de las tinieblas a la luz. Y el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice la Biblia, a todo aquel que cree. La iglesia del primer siglo salía en obediencia a compartir el Evangelio y por eso veían el poder sobrenatural de Dios, porque eran obedientes a aquello. Y sin esa obediencia, hermano, la iglesia cristiana se conforma a una religiosidad simplemente, a una religiosidad rutina, de solamente asistencia a oír, sin realmente una delicia en el mensaje y un agradecimiento a aquel que dio su vida para salvarnos y nos ordenó que lleváramos ese mensaje a todos. No se toma ningún poder sentarnos solamente a oír. No se toma ningún poder simplemente para cantar cantos. No se toma ningún poder para asistir a reuniones. De hecho, déjeme hacerle esta pregunta. Si nosotros quitáramos las reuniones del cristianismo, ¿qué nos queda? Si ya no pudiéramos tener reuniones donde los cristianos nos juntamos, ¿qué sería? ¿Ve? La iglesia primitiva no estaba centrada en reuniones, estaba centrada en el Evangelio. El Evangelio de Cristo, del cual el empoderamiento del Espíritu Santo, el investimiento del poder de Dios, era para llevar ese mensaje. El mundo lo considera como una insensatez, el mensaje. Están locos. Pero es el mensaje que Dios designó para salvar a todo aquel que cree. Tú y yo lo creímos. Y por eso el Señor ha venido a nuestra vida. No digo que las reuniones de la iglesia no son importantes, porque nos reunimos tal como esta mañana para escuchar la palabra de Dios, para oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero hay algo también más importante que ello, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago nos dice en el capítulo 1, para terminar, en el versículo 21 de Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, dijo el apóstol Santiago, la palabra implantada. ¿Ve? Recibimos la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra. ¿Ve? Escucha, recibe la palabra implantada, pero sé hacedor de ella. Sé hacedor de la palabra. Y no tan solamente, ¿qué? Oidores. La iglesia tiene que salir de solamente oír. ¿Por qué? Porque si solamente oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la iglesia, de muchas maneras, vive autoengañada. El verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. O sea, se ve en el espejo, pero él se considera
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, solamente veo y ya me olvidé. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, la palabra de Dios, dice, y persevera en ella, o sea, es hacedor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que este es el que recibe la bendición, el que hace. Y note aquí que el Señor nos dice por el apóstol Santiago, que no seamos oidores, sino que hacedores de la palabra, dice el versículo 22. Pero en el versículo 25 nos dice que, que seamos hacedores de la obra. Nos dice, escucha la palabra, no sea solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. ¿Qué es hacer la palabra? Es hacer la obra. Es hacer la obra que esa palabra nos lleva a hacer. Y dice, siendo oidor olvidadizo, no, sino hacedor de la obra. Y el que hace la obra, ese es el que recibe la bienaventuranza en lo que él hace. Así que podemos decir así, si nos envolvemos con el Señor Jesucristo, seremos salvos, porque Él vino a salvarnos. Pero si nos envolvemos con el Espíritu de Dios, seremos usados por medio de su poder. Y sabe que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4 y verso 19, le dice a la iglesia en Corinto, iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, note, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20, porque el reino de Dios, y esto debe subrayarlo en su Biblia, no consiste en palabras, sino en poder. Y yo creo que si el apóstol Pablo viniera a examinar esta mañana a Grace Point, ¿qué sería nuestro pulso? ¿Qué encontraría él en nosotros? Si el reino de Dios no consiste solamente en palabra, en hablar el mensaje, sino en el poder y el poder que Dios provee. Y quiero dejarles con un versículo esta mañana, hermano, para que usted en su tiempo de oración, meditación, lo medite. Y creo que es una escritura muy conocida por todos, Filipenses 4:13. ¿Alguien sabe así de memoria qué dice Filipenses 4:13? Todo lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho hay un canto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, lo escuchamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen ese versículo? ¿Lo creen? Yo lo creo. Pero quiero dejarte con este pensamiento. Si tú crees ese pasaje, puedes irte tú este día de aquí de la iglesia y antes de que te duermas esta noche, le hayas hablado a alguien de Cristo. Ay, pastor, es que no, pues no sé si... entonces no lo puedes todo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece. Y que tú le digas, Señor, yo tomo ese reto antes de dormirme esta noche. Aunque tenga que salir a la esquina, aunque tenga que salir a la tienda, le voy a hablar a alguien de Cristo. Y le voy a dar mi testimonio, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y le voy a llamar a ellos a un arrepentimiento genuino. Y dice, ¿y qué pasará, hermanos? ¿Qué crees tú que va a pasar? Si el Señor está apoyando el mensaje del Evangelio, ¿qué podrá pasar? Así que, Padre, esta mañana te damos gracias. Porque tú pagaste un gran precio por nuestra vida para darnos el poder necesario para llevar el mensaje que tú sabes, Señor, que no podemos llevar con ninguna eficacia. Porque lo que nos llamas a hacer es sacar vidas del imperio de las tinieblas, sacar vidas que van al infierno y que muchas veces no quieren oír, porque es un mensaje
que nos reta. Es un mensaje que nos da a saber que no estamos bien, que vamos en un camino a destrucción, pero es lo que tú nos has encomendado. Y por la locura, dice tu palabra, de ese mensaje, te ha placido a ti salvar a los que creen. Te doy gracias, Señor, que un día tú me vistes con favor, abriste mis ojos para oír. Y que aún creado en un hogar religioso, no te conocía. Pero un día, Señor, tú abriste mis ojos y te doy gracias. Te agradezco, Señor, por tu Espíritu. Te doy gracias, Jesús, que vives en mí. Y que ahora, Señor, me llamas a levantarme, a levantarnos, a no permitir que nuestra vida sea solo de palabra. Y perdónanos, Señor. Si nos hemos solamente sentados, cómodos, viviendo una vida solamente natural, que sabemos que algún día va a terminar, cuando tú nos has dado, Señor, la oportunidad de un entusiasmo, de movernos en ese poder. Yo te pido, Señor, que podamos echar mano a ese reto y que esa escritura que decimos que creemos sea una realidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y te pido, Señor, que al salir de este lugar vayamos con esa intención de hablarle a alguien de Cristo. Y que sea para muchos quizá un primer paso. Y que tú nos ayudes a través de ese poder. Que tú dijiste, yo estaré con vosotros. Y tú que confirmas tu palabra, sea fiel, Señor. Porque sabemos que lo eres. Pero que experimentemos esa fidelidad. Y que ese primer paso, Señor, sea un paso que nos lleve a un estilo de vida de compartir aquel que amamos con todo nuestro corazón. Hemos cantado esta mañana que cueste lo que cueste, llevaremos tu amor al mundo. Permite que no sean solo palabras, sino que dependamos en ese espíritu de poder con el cual tú nos has investido. Y que seamos, Señor, aquel pueblo fiel que declaramos tu verdad. Y a ti sea la gloria, Señor, y la honra. Bendice a cada uno, Señor, que lo hace en obediencia a ti. Y darle, Señor, esa experiencia que ellos buscan de tu presencia y tu poder. Yo te pido esto en el nombre glorioso de Jesús. Para ti sea la gloria, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.